Amigos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a este podcast acerca de El Cantar de los Cantares, un libro que a veces pasa desapercibido en nuestra lectura devocional o en la vida de la iglesia. Y la idea es que en esta serie de videos vamos a leer y estudiar este libro que es maravilloso. Este es el primer episodio y vamos a hacer la introducción al libro y después ya nos vamos a dedicar directamente a la lectura del texto. Pero por supuesto quiero invitarte, si esto te gusta, si te interesa, a que te suscribas al canal, que actives la campanita para recibir las notificaciones y si crees que esto pudiera ser de utilidad para alguien más, también puedes compartir el video con amigos para que puedan verlo juntos. También puedes utilizar este material para debatir o conversar en tus reuniones de jóvenes o en grupos de estudio bíblico, en las casas, si ese es el modelo de trabajo que tienen en tu iglesia. Quiero que te sientas libre. Este material, por supuesto, que es gratuito y está a disposición para que lo uses de la manera en que más creas conveniente. Así que, una vez más, te agradezco, te felicito por dedicar este tiempo y espero ser de bendición para tu vida. Te aliento a que puedas dejar en la caja de comentarios las dudas que tengas al respecto o ideas, aportes y que podamos edificarnos entre todos. A la hora de empezar a estudiar el libro de Cantares, vamos a iniciar por su título, el libro de El Cantar de los Cantares, o según la versión que tengas. En otras oportunidades vas a leer El Cantar Más Bello o El Cantar Más Grande. Eso es porque este título está compuesto por un superlativo en el idioma hebreo, que es como cuando se habla de Jesús y se le llama al Señor de señores, o el Señor principal entre los señores. El Señor más grande de todos los señores. En Eclesiastés vas a leer una expresión parecida. Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, habla de lo más absurdo de lo absurdo. Este superlativo es una manera de enfatizar la importancia del asunto del que se está hablando. Así que cuando leemos Cantar de los Cantares, lo que estamos diciendo es que este es el cantar más excelente, el más hermoso, el más importante. Así es como comienza el autor o autora titulando este libro. La verdad es que es un libro de la Biblia que cuenta con poca popularidad. Y eso es muy fácil de descubrir. Yo te preguntaría, ¿cuánto has leído el Cantar de los Cantares en tus devocionales personales? En esa lectura diaria que tenés de la Biblia. El libro de Cantar de los Cantares, ¿es uno de los libros a los que más acudiste en este tiempo que tenés de conocer a Dios? Te hago otra pregunta parecida. ¿Cuántos mensajes escuchaste acerca de Cantares en el último año? O en los últimos 2 o 3 años. Si querés pensar desde la pandemia para acá. En las reuniones de jóvenes, en el culto del domingo. ¿Muchos? No tantos, ¿no? La verdad es que es un libro que cuenta con poca popularidad, como lo dijimos recién, y tiene sus razones. En primer lugar, es un libro sensual, en el sentido más estricto de la palabra. Es un libro que apela a los sentidos. Hay olores, aromas, sabores, toques. Un libro que está relatando cosas que, si nos sentamos a leerlo con atención, van a motivar nuestra imaginación y podemos incluso llegar a experimentar ciertos sentidos de los que estamos leyendo en el libro de Cantares. Pensemos en el escenario en el que se desarrolla este cantar, y es un escenario que va variando también, porque hay momentos en los que se habla de un bosque, de una huerta donde hay árboles, hay frutas, hay flores, y de repente el escenario cambia y nos encontramos en un palacio, en una recámara privada. De pronto estamos en la ciudad, en medio de las calles, con guardias. Y para luego volver al bosque, donde otra vez está ese ambiente rural y vemos a los protagonistas recostados sobre la gramilla, sintiendo la brisa y disfrutando el uno del otro. Y todo ese cambio de escenarios y esos pasajes de un lugar a otro despiertan nuestra imaginación y fomentan nuestros sentidos. Por eso decimos que es un libro sensual, aunque nosotros usamos la palabra sensual con una connotación casi negativa, pero significa eso. Y una de las dificultades que propone el libro de Cantares es que es una poesía y debe leerse como poesía. Un profesor que solía tener yo en el instituto en el que estudié decía: la poesía dice más por lo que calla que por lo que dice.
Si estás habituado o habituada a leer poesía, sabrás que la poesía está escrita en códigos, que está escrita solo para aquellos que han alcanzado la capacidad de entenderla. Pero no hablamos de una capacidad intelectual, ni siquiera de una elevación espiritual. A veces es cuestión de madurez. Cuando lees una poesía relacionada con el amor, si nunca estuviste enamorado o no lo estás, probablemente hay muchas cosas que van a pasar de largo de la poesía simplemente porque no estás experimentando eso, porque no lo estás viviendo. Pero cuando llega el momento en que vivís esa experiencia tan linda de estar enamorado, de pronto esa poesía que no tenía sentido, ahora lo tiene. A mí me pasaba durante la adolescencia, por ejemplo, con canciones románticas, y las canciones son poesía con música. Me pasaba con canciones de artistas reconocidos como Luis Miguel, Alejandro Sanz, muy románticos, a las canciones a las que yo no les encontraba ningún sentido hasta que me enamoré. Y entonces todas esas canciones que me aburrían, ahora las entendía de qué estaban hablando los autores. Y esto nos pasa cuando nos acercamos al libro de Cantares como a otros libros poéticos de la Biblia. Es poesía y hay que leerla como tal. Por supuesto que es un libro de la Biblia y tiene un mensaje de parte de Dios, pero nos está hablando alguien que tuvo ciertas experiencias y las está relatando y las vamos a poder comprender cuando hayamos tenido o estemos teniendo estas experiencias que compartimos con el autor. Es una dificultad del libro de Cantares. Y esto ya presenta en sí mismo un desafío para la interpretación de este libro. Más aún porque esta poesía está escrita en el Oriente lejano y nosotros somos muy ajenos a las culturas, a las costumbres, a las prácticas del Oriente y más de aquella época. Entonces tenemos que hacer realmente un trabajo de investigación, un viaje en la historia, un viaje geográfico para poder comprender de una mejor manera lo que está escrito en este libro. Es una cultura desconocida. Así que acá tenemos dos dificultades cuando nos acercamos a leer el libro de Cantares y tal vez por eso sea tan poco popular. Es poesía y ya nos presenta desafíos. Es una poesía extraña para nosotros, no la conocemos, pero hay algo más y esto es importante. El libro de Cantares no se parece a ningún otro libro de la Biblia. Pensalo un momento. El libro de Cantares no se parece a ningún otro libro de la Biblia. Te voy a dar solamente algunas razones. En primer lugar, porque el libro de Cantares tiene un contenido erótico explícito. Ahora, bien, definamos erótico. Estamos hablando de erotismo en el sentido de ese amor que se comparte en la pareja. Por si no lo sabías, en el idioma griego hay 3 palabras que se traducen amor al español. Está el amor ágape, que es un amor muy particular y que es el que solemos hablar entre cristianos. Está el amor philos, que es de donde viene la palabra filantropía, por ejemplo, amor por el hombre como ser humano. Y es un amor filial, de familia, de amigos incluso. Y está el amor eros, que es el amor que se disfruta en pareja. ¿Cuál de los 3 es mejor? Ninguno, son distintos. Y cuando hablamos de erotismo estamos hablando de eso, de ese amor delegado, un regalo que Dios le ha dado a la pareja. Y Cantares tiene un contenido erótico explícito, lo vamos a leer. Si no has leído Cantares te recomiendo que empieces a hacerlo a partir de ahora, porque vamos a introducirnos en la lectura del texto y vamos a ver cómo los novios se desean y lo expresan. Vamos a leer, por ejemplo, que la novia está esperando que él la bese y se lo dice, y que quiere sentir su toque, su abrazo, que quiere que la cabeza de ella repose sobre su brazo izquierdo y que él la rodee con su brazo derecho por la cintura, y todo eso lo dice. A él le gustan sus pechos, le gustan sus ojos, le gusta su lengua, lo dice también, y eso es un contenido que en otros libros de la Biblia no encontramos, pero sí en Cantares y abunda, y de hecho es el tema principal. Otra característica que tiene el libro de Cantares y que no tienen otros libros es que se celebra y se describe la sexualidad como Dios la planeó, como ese regalo que Dios le ha dado a un hombre y a una mujer en un contexto específico. Cantares describe esa sexualidad sana, santa y la celebra. Qué hermoso regalo que nos ha dado el Señor, qué bendición de Dios, es lo que dice el autor de Cantares, qué bendición de Dios disfrutar de la sexualidad con la persona indicada. No es pecado, no es el resultado de la maldición por la caída de Adán y Eva, es un regalo de Dios. Y es preciosa
y debemos cuidarla. Tampoco encontramos contenido así en otros libros de la Biblia. Y quizás una de las características más particulares de Cantares y que lo distingue del resto de los libros es que la voz principal del libro de Cantares es de la mujer. Sí, ¿te animás a leerlo esta semana? Fíjate que quien lleva la voz principal, quien lleva el relato, quien conduce la poesía es ella. Ella comienza el libro de Cantares, ella conduce, ella tiene más participación y ella termina el libro de Cantares. Y eso no lo encontramos tampoco en otros libros. Estas son características propias del libro de Cantares. Claro, hay libros de la Biblia que tienen relatos, tienen episodios, tienen fragmentos en los que puedes encontrar esto que acabamos de decir. Pero no hay en la Biblia otro libro completo que se dedique a estos temas y que esté en labios de una mujer. Esto ha presentado en la historia una serie de problemas para todos aquellos que se han acercado al libro de Cantares y sobre todo antes de ser constituido el canon. Por si no sabes lo que es el canon, hablamos de 66 libros que se reconocen que son inspirados por Dios y que están incluidos en la Biblia. Y cuando Cantares se descubre en la historia, presenta un problema porque claramente tiene las características de un libro inspirado por Dios, se reconoce que es inspirado por Dios, pero por otro lado tiene estas cosas que acabamos de mencionar, que no se parecen a los otros libros de la Biblia y mucho menos del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo hacemos? Dijeron aquellas personas encargadas de elaborar el canon y de decidir qué libro sí y qué libro no. ¿Cómo hacemos para resolver este problema? Sí, se nota que Cantares es un libro inspirado por Dios, pero qué difícil es acomodarlo a los otros libros. Entonces se prestaron dos soluciones. La primera de ellas fue adjudicar la autoría del libro al rey Salomón, cosa que en esta etapa de la historia ha quedado prácticamente desacreditado. Te lo digo de otra manera, hoy en día sabemos que es muy poco probable que Salomón realmente haya escrito este libro. Quizás fue escrito en tiempos del rey Salomón, pero ya sabemos que no fue Salomón quien lo escribió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dice que es el cantar de los cantares del rey Salomón en el versículo 1? Bueno, por esto. Fue una técnica, adjudicarle a Salomón la autoría del libro, fue una forma de agregarle valor para poder ser incluido en el canon. Hasta ahí podemos suponer que no habría inconvenientes. Podemos aceptar que fuera de Salomón y no variaría nuestra interpretación. Pero el tema es que cuando empezamos a leerlo, nos hacemos la pregunta: ¿y cómo se interpreta el libro de Cantares? ¿De qué está hablando realmente? Entonces, en la historia surgieron muchas posibilidades. Yo te voy a mencionar algunas, las más famosas. En primer lugar, principalmente se han propuesto soluciones valiéndose de la lectura alegórica y poética. La alegoría es una imagen lingüística, un recurso de la literatura para explicar una realidad. Y la profética, perdón, no poética. La lectura profética es aquella que apunta a otra cosa. Estoy leyendo esto, pero en realidad me está hablando de otra cosa distinta, de carácter espiritual. Entonces, en ese grupo de interpretaciones están las siguientes propuestas. Por ejemplo, durante mucho tiempo se leyó Cantares como si fuera una ilustración, una alegoría de la relación de Dios con su pueblo Israel. Dios es el novio e Israel es la novia. Ahí presenta ciertas dificultades porque de pronto nos encontramos con pasajes que son muy difíciles de entender si estuviera hablando de Dios y de Israel. Ya lo vamos a ver cuando nos introduzcamos de lleno al texto. Lo segundo que se propuso con el paso del tiempo, en el transcurso de la historia, que era un libro profético que se escribió en tiempos del rey Salomón, pero que en realidad estaba apuntando a la relación de Cristo con la iglesia. Y esto es posible porque Pablo dice en Efesios capítulo 5 que la iglesia es efectivamente la novia de Cristo. Pero de nuevo nos encontramos con dificultades porque cuando llegamos a ciertos textos se hace difícil entender cómo es que Cristo y la iglesia pudieran encajar en esa interpretación. De nuevo, ya vamos a llegar a esos pasajes cuando vayamos leyendo el libro de Cantares. Hubo luego en la Edad Media un erudito conocido como San Bernardo, que propuso la interpretación mística. Él dijo que
el libro de Cantares es una alegoría para ilustrar la relación de Cristo y el alma humana. De nuevo, presenta serias dificultades. Luego otros dijeron que se trata de una parábola para ilustrar el pacto del matrimonio, pero como pacto espiritual, como vínculo, no como relación matrimonial. Otros, más moderados, dijeron, bueno, en realidad se trata de un drama, es algo que no aconteció, probablemente era así una lectura recreativa que se usaba en tiempos de Salomón, así como uno lee un libro por hobby, una novela, una ficción, y vos sabés que lo que estás leyendo ahí realmente no pasó, propusieron que así era el libro de Cantares. Era un poema que circulaba en tiempos de Salomón, que no tiene ninguna aplicación para la vida, que no tiene ninguna interpretación espiritual, solamente era para pasar el rato. Por supuesto, de todas las propuestas esa es la menos probable, por lo que dije antes. Tiene características del libro inspirado por Dios, entonces leerlo solamente como un drama es muy difícil. Y además no tiene la estructura de drama tampoco. Pero sí, el libro de Cantares está compuesto como si fuera una ópera. Según la versión de la Biblia que uses, y nosotros para este podcast vamos a leer la nueva versión internacional, algunas versiones ya se encargaron de introducir primer canto, segundo canto, tercer canto. Es como si en medio de un acto y el otro se cerrara el telón y se vuelve a abrir el telón para una nueva escena. Así está compuesto, esa es la estructura del libro de Cantares. Entonces, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación correcta? ¿Cómo nos acercamos a Cantares para interpretarlo? ¿Habla de Dios e Israel? ¿Habla de Cristo y la iglesia? ¿Habla de Dios y el alma humana? ¿Habla del hombre y la mujer en su relación matrimonial? Hay pasajes que podemos interpretar de una manera o de otra, o en algunos casos las dos formas son apropiadas, pero es un libro complejo que queremos ir descubriendo. Nosotros lo que vamos a hacer es ir leyendo el libro de Cantares y vamos a ir variando, vamos a intercalar las formas de interpretación. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para poder aprovechar todas las lecciones en todas las esferas de la vida humana. Vamos a leer ciertos pasajes en clave de relación Cristo y la iglesia. Vamos a leer otros pasajes en clave de relación hombre y mujer. Así que te invito a que camines este sendero conmigo, a que vayamos juntos y de nuevo te repito que compartas este video con aquellos a los que les puede llegar a gustar. Si tenés pensado tener novio o novia, si ya estás en una relación de pareja, esto te podría venir realmente muy bien. Vamos a tratar de ir subiendo videos una vez por semana, así que la invitación es que te suscribas, actives la campanita para recibir las notificaciones y que seas parte de este podcast. Cantares, un rey, una campesina y Eros. Hasta la próxima.